Vamos a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Vamos a estar leyendo la bendita palabra de Dios. Yo lo invito para que se ponga sobre sus pies y vamos a estar leyendo capítulo 16 de Segunda de Reyes. Lo vamos a leer de forma antifonal. Quiere decir, yo leo un versículo, usted lee el siguiente, amén, y así sucesivamente. Dice la bendita palabra de Dios y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo leo el primer versículo. Dice la bendita palabra de Dios: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David,
y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Señor, gracias por esta palabra. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía, enséñanos. Y Señor, que yo sea el instrumento, el medio, el canal, el vaso, pero tú el agua viva, Señor. Que tú me uses y que tú nos hables en esta mañana, Dios. Que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre, corte. Señor, que tu palabra exhorte, aliente, anime, vivifique y haga lo que tenga que hacer en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Fíjese que este libro de los de los Reyes, lo escribió un hombre que se llamó, ¿quién escribió Reyes? Reyes lo escribió un gran profeta que fue el profeta Jeremías. Se cree que más o menos lo escribió en el año 550 y alguito antes de Cristo. Lo escribió Jeremías para contar los acontecimientos que habían registrado en el libro de Crónicas. Y resulta que este hombre, quien escribió los Reyes, la primera y el segundo libro de Reyes, registra la historia de un hombre que se llamaba Acaz. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Acaz. Acaz fue rey de Judá. Les voy a resumir esto porque cuando uno lee, es cierto que uno hay veces como que queda como entre loco y bobo, como que pa' aquí, pa' allá y uno no sabe ni qué están diciendo. Quiero resumirle rápidamente así por encimita. Había un rey que se llamaba Acaz. Acaz gobernaba en el reino del sur, es decir, en Judea. Entonces este rey Acaz, dice la escritura, que hizo lo malo delante de Dios, que pasó a su hijo por el fuego, que dio culto a los ídolos y a los dioses paganos, y que Acaz no hizo lo recto delante del Señor. Pero quiero decirle que este señor Acaz gobernó más o menos en el año 731 antes de Cristo. 731 años aproximadamente antes de que llegara Cristo gobernó este hombre. Pero déjeme decirle que usted encuentra un poco de nombres, que el rey de Siria, ¿cierto? Que el rey de Israel, que el rey de Peca, que aquí, que allá, y uno como que queda como perdido, ¿cierto, Glorita? Pero Glorita no queda perdida. Entonces, déjeme decirle que voy a hacer un repaso, porque esto ya lo hemos visto en alguna oportunidad, y los que no, entonces tomemos nota. Fíjese que en el año 930 aproximadamente antes de Cristo, después o cuando estaba muriendo el rey Salomón, en el año 931, 30 aproximadamente antes de Cristo, el reino de Israel se dividió en dos, ¿cierto? Y el reino de arriba se llamó el reino del norte, y el reino del norte se llamaba Israel, muy bien, y tenía como capital Samaria, muy bien. Y el reino de abajito se le llamó el reino del sur, y el reino del sur se le llamó el reino de Judá, y la capital del reino de Judá era Jerusalén. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Porque la gente no entiende cuando lee Reyes, ¿cómo así que el rey de Israel se fue contra el rey de Judá? ¿Por qué? ¿Acaso no son hermanos? Sí, son hermanos. Lo que pasa es que haga de cuenta, como las pandillas de hoy en día, las guerras, ¿cierto?, de fronteras, y los peladitos de 13 y 14 años delimitan, ¿cierto? Y resulta que de aquí para allá la tiene la pandilla Los Miserables, por decir. Claro, si es pandilla es miserable porque no tiene a Cristo. O no, o el que quiere matar, hacer daño es miserable, no tiene a Jesús. Pero vamos a predicarle a Jesús a esos miserables que no tienen a Cristo. Y la pandilla del otro lado se llama, bueno, póngale el nombre que quiera. Resulta que el uno no puede pasar para allá, pero hacen parte del mismo barrio. Así pasaba. Todo esa era la tierra del Canaán, la tierra que el Señor le dio a su pueblo, a Israel. ¿Cierto? Eso haga de cuenta como Irlanda. Usted sabe la historia de Irlanda, ¿cierto? La guerra de las patatas. Resulta que Irlanda se dividió en dos, Irlanda del norte e Irlanda del sur, ¿cierto?
Y igualmente ocurrió con Corea del Norte y Corea del Sur, que después de la Segunda Guerra Mundial se dividieron. ¿Sabía usted eso, cierto? Así pasó con Israel. Eran hermanitos, pero los hermanitos se dividieron. Y quedó el reino del norte y quedó el reino del sur, y quedaron de enemigos. ¿Y por qué quedaron de enemigos? Porque la capital de arriba, que era Samaria, los samarios, los norteños, se echaron al paganismo, se dieron a la tarea de adorar dioses paganos. Entonces los del sur, que se creían de mejor familia, es decir, los del reino del sur, que se creían los santos, los puros, ellos no adoraban ídolos, ni paganismo, ni nada de eso. Entonces eran los puros. Y la capital era Jerusalén, de por más. Entonces se creían los puros, y era el reino de Judá, los sureños. Y no se querían desde que se dividió el reino, después de que murió Salomón en el 931 antes de Cristo. Por eso es que desde allá usted sabe la historia de Juan capítulo 4. Usted la sabe más que yo. A ver, ¿qué vale la historia de Juan capítulo 4? Una historia bonita. Jesús y la mujer samaritana. ¿De dónde era la mujer samaritana? Pues de Samaria. Así, lógico. Resulta que por eso era que dice la escritura en el Evangelio de Juan, que entonces Jesús pasaba por Samaria y se encontró en el pozo de Jacob, allá en el monte Gerizim, cerca del monte Gerizim. Se encontró una mujer de Samaria y le dice: mujer, dame de beber. Y de repente la mujer le dice: ¿cómo así que tú, siendo judío? O sea, ¿de dónde? De Judea, sureño, de los santos, de los puros, de los que no son paganos, de los verdaderos. ¿Cómo tú, siendo judío de Judea, de Judá, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua, que soy una mujer samaritana? Porque era ¿de dónde? Del norte. Porque dice y aclara la escritura ahí, lo aclara perfectamente, dice: porque judíos y samaritanos no la iban entre sí. Dice así la escritura en Juan capítulo 4. Usted ya se va de todo el resto del Evangelio de Juan capítulo 4, entre Jesús y la samaritana. Ahora sí sabe por qué ese episodio. Ahora sí entiende por qué el episodio donde no la iban judíos y samaritanos. ¿Desde cuándo venía ese cuento? ¿Desde cuándo? Desde la división del reino. ¿En qué año? En el 931, después de que Salomón murió. Desde allí venía ese cuento de la división del reino. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces resulta que ahora sí usted puede entender por qué los israelitas estaban contra los judíos, o los de Judea, o los de Judá. Porque usted, si es medianamente conocedor de la escritura, dice: yo no entiendo por qué un israelita está contra uno de Judea o de Judá. Uno no lo entiende. Un bogotano está contra los bogotanos. Es por eso, por la división del reino del norte y reino del sur. Está claro esto, ¿cierto? Esto repaso porque hace tiempo lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces, si no lo sabían, lo volvemos a recordar. Y los que no sabían, pues hoy lo aprendemos. Entonces transcurrieron más de 200 y pico de años desde la división del reino en el 931 antes de Cristo, después de que murió Salomón, y de repente apareció en el reino del sur, en Judá o en Judea, apareció un rey, el rey que se llamó Acaz. Pero fíjese que Acazito, aquí no dice Acazito, yo le digo por cariño, me cayó bien, no, que me cayó mal porque hizo lo malo. Y Acaz hizo lo malo delante de Dios, siendo ¿de dónde? Del sur, que supuestamente los sureños eran los que, muy bien, gracias, supuestamente entre comillas los buenos. Por eso era que cuando un judío de Judea, un fariseo, un saduceo que era de Judá, pasaba así, y cuando veía a un samaritano, usted ha leído la historia en los evangelios de aquel buen samaritano, ¿se han escuchado la historia, cierto? Y de repente apareció un hombre que estaba tendido, herido. Pasó un fariseo y pasó el otro y no te juntes con esa chusma, y lo dejaron ahí tiradito al muchachito. Pero dice que pasó un samaritano y de repente el samaritano, que eran perversos, malos, idólatras, paganos, viene el samaritano y viene y socorre a aquel hombre. Y el Señor Jesús se da cuenta y dice: ay, Dios mío. Por eso dijo el Señor: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Judea, a Jerusalén. Y le creyeron más los de Samaria, los paganos. Así es la vida, ¿sí o no? Así es la vida. Entonces resulta que llega el año 730
730 y alguito, es decir, del 900 y pico al 730 y guito, pasaron como 200 años de para acá, ¿no? Porque antes de Cristo va viniéndose para acá, ¿usted me entiende? O sea que viene el año 731 aproximadamente y aparece reinando Acaz. Pero Acaz se contaminó de lo que tenían los norteños. Es decir, ¿qué tenían los norteños de Samaria? Ídolos, paganismo. Porque los samaritanos servían a los dioses de Fenicia, a los dioses de Filistea. ¿Cómo se llamaba el dios de Filistea? De los filisteos, ¿cómo se llamaba? Dagón. El dios Dagón era el dios de los filisteos, que era mitad pez y mitad hombre. Ese era el dios de los filisteos. O sea que se contaminó Acaz y resultó haciendo exactamente lo mismo que los norteños. ¡Ay, Acaz! Pero dice la Escritura, allá en Segunda de Reyes, capítulo 16, yo quiero que usted busque Isaías, capítulo 7, versículo 1. Y Segunda de Crónica, capítulo 28, versículo del 5 al 6. Otra persona que por favor me busque Isaías 1:1. Segunda de Crónicas 28, al 5 al 6. Isaías 7:1. Sí, señor, gracias, hermano Ricardo. Isaías 1:1 también. Otro buena gente que me ayude con Miqueas 1:1. Otro que me ayude con Oseas 1:1. A ver, mi hermano Ricardo, ¿cuál tiene? Perfecto, vamos a escuchar atentamente qué dice Isaías 1:1. Gracias, hermano. Acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Amén. Fíjese que el profeta Isaías, ¿cuándo existió el profeta Isaías? ¿En qué tiempo? ¿En el año qué aproximadamente? En el año 600 y pico antes de Cristo. Fíjese que Isaías también estaba registrando ¿a quién? A Acaz. Pero ¿quién más registró la vida de Acaz? Miqueas 1:1. ¿Quién tiene Miqueas 1:1? Y ahorita vamos con Isaías 7. Fíjese que el profeta había visto ya y registrado ¿a quién? Al profeta Acaz en Jerusalén y en Samaria. Oseas 1:1. El que lo tenga. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, unos días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fíjese que estos profetas que vivieron en tiempos diferentes, en culturas diferentes, registraron ¿a quién? A Acaz como gobernador de Judá en el año 731. Cuando usted lee la Biblia, fíjese que usted lee el capítulo 16, el versículo 1 dice, en el año 17 de Peca, ¿cierto? Y usted dice, ay, el año 17, o sea que eso fue como en el año 1907, o 1917, o en el 2017, que no hemos llegado. No, cuando dice el año 17, oiga bien, cuando dice el año 17 de Peca, se está refiriendo aproximadamente por allá al año 700 y pico antes de Cristo. ¿Listo? Para ubicarnos en el calendario judío, porque, por ejemplo, ¿en qué año estamos en el calendario judío? Muchas gracias. En el calendario judío estamos en el año 5776 y nosotros en el 2000. Iba a decir, dice que 2013, estoy atrasado, 2015. Entonces el calendario de ellos no es igual. Y fíjese ahora sí lo que dice Isaías capítulo número 14. 7. Perdón, 7. 7:1. 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijos de Jotam, y rey de Judá, rey de Keresín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Gracias. Fíjese que Isaías, no Jeremías, en otro pasaje bíblico dice y registra que a Jerusalén, que al reino de Acaz
lo iban a ¿qué? A exterminar, a acabar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice? Pero no pudieron contra Jerusalén. ¿Usted sabía que ese mismo acontecimiento ha pasado siempre en Israel? Usted sabe de la guerra de los 6 días. ¿En qué año fue la guerra de los 6 días? En el año 1967, en junio. ¿Qué pasó en esa guerra de los 6 días? Se unieron todos los palestinos junticos, como va a pasar dentro de pronto en el Apocalipsis, la profecía. Van a unirse todas las naciones palestinas contra Israel y querían invadirla con todas las de la ley. Y cuando iban a invadirla y acabarla, no pudieron. Un acto milagroso ocurrió allá en 1967. La famosa guerra de los 6 días, que usted lo sabe y lo ha registrado en la historia, ¿cierto? Aquí pasó lo mismo. Usted dirá, pero ¿cómo así que Dios defendió a Judá? ¿Cómo así que Dios defendió a Acaz? Si Acaz era mala gente. Debió de Dios darle una escarmienta, ¿cierto? Dios debió de haberle dado con toda ese muérgano, porque hizo lo malo, no hizo lo recto delante de Dios. Dios debió de haber dejado que los exterminaran. Quiero decirle una cosa, Dios no se niega. Fíjese que Acaz, siendo gobernador, infiel a Dios, no hizo lo recto delante de Dios, la embarró con Dios, y sin embargo Dios tan bueno, Dios tan misericordioso, como dice allá en Crónicas, en Segunda de Crónicas capítulo 28, que dice exactamente lo mismo. Dice allá en Crónicas que entonces intentaron acabar, desolar, de exterminar a Judá, pero no pudieron acabarla. Eso está en Segunda de Crónicas capítulo 28, el versículo del 5 al 6. ¿Cómo dice exactamente, mi hermana Graciela? Segunda de Crónicas 28. Dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que lo llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjese, resulta que la idea de ellos era acabar, exterminar totalmente, consumir totalmente a Jerusalén. Ojo, destruir a Jerusalén, pero no pudieron. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? Jerusalén fue destruida en varias ocasiones, pero la segunda vez que fue destruida fue en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Cuando estaba el emperador, ¿quién? Tito. Destruyeron Jerusalén, ¿cierto? Fíjese que en esta oportunidad querían arrasarla, destruirla y no dejar nada, pero no pudieron destruirla. ¿Hubo muertos? Sí, lo registra. ¿Hubo incidentes? ¿Hubo una gran mortandad? Claro que sí. Pero haber arrasado totalmente a Israel, no la pudieron arrasar. Quiero decirle que allá en Isaías 14, 28, Isaías nos registra también quién es Acaz. ¿Qué hizo Acaz? Isaías 14, 28. Si alguno lo tiene, dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Acaz, fue esta la profecía. Fíjese que Isaías y Jeremías no vivieron en la misma época, ¿cierto que no? ¿En qué año vivió Jeremías? Más o menos en el año 500 y pico, 510, 520. Isaías, ¿en qué año existió? En el 600 y pico, o sea que hay una diferencia de casi 100 años. Y usted lee a Miqueas, a Oseas, y se va a encontrar que todos ellos registraron a Acaz. Hay hallazgos arqueológicos que registran que Acaz existió. Hay gente que dice: no, pero es que esos hechos de la Biblia, eso no tienen fundamento científico ni nada. Sí, señor, sí, fundamentos, ¿me entiendes? Hay que leer, hermanos. La Biblia tiene siempre la razón y vamos a verlo. Vamos a ver. Acaz era rey de Judá. La palabra Acaz viene del hebreo Ayaz o Ahaz. ¿Usted se acuerda de un detergente que se llamaba Ahaz? Pero con X, ¿no? Bueno,
Acaz viene del hebreo ayatz, que quiere decir el que fue apresado o atrapado, el que posee o el poseedor. El nombre de Acaz, lo que quería decirles, aparece también en un antiguo sello hebreo. Oiga, en un antiguo sello hebreo encontraron el nombre de Acaz y en algunas inscripciones. Pero Acaz se caracterizó por varias cosas. Número 1, Acaz se caracterizó porque llevó al pueblo ¿a qué? A la idolatría, uno de los peores pecados para Dios. Acaz hizo adoración ¿a quién? A Moloch, en el valle de Himón, al sureste de Jerusalén. La palabra de Dios me lo registra en Jeremías capítulo 32, versículo 35. Para que usted lo lea en su casa, lo pueda confirmar ahí, donde se adoraba al dios Moloch y se entregaban a los hijos para que pasaran por el fuego, dice el profeta Jeremías. Pero Acaz también, aparte de dar a su propio hijo, lo hizo pasar por el fuego. ¿A qué dios se entregó? Al dios Moloch. El dios Moloch, les voy a contar algo. El dios Moloch se caracterizaba porque solamente pedía una cosa al dios Moloch. ¿Sabe qué pedía el dios Moloch? ¿Sacrificio de qué? ¿Sacrificio de qué? De niños. Sacrificio de infantes. Y todos los habitantes de Fenicia y de la región del norte del Canaán y aún del sur ofrecían a sus niños, nacían sus niños. ¿Y sabe qué? Lo que hacían estos muérganos, cogían a sus criaturitas, los llevaban a un altar. Se llamaba el altar a Moloch y allí ofrecían a sus niños para dárselos a este dios, para satisfacerlo, porque decían que cada vez que daban a su hijo para Moloch, ellos se encontraban victoria, ellos se encontraban conquista. Y este muérgano del rey Acaz, que no le hizo caso a Dios, que no le creyó a Dios, resulta que dijo, bueno, pues para que a mí me vaya bien y para ganarle a los asirios, para ganarle a los sirios, para ganarle a los del norte, a los de Israel, mis hermanos, pues ahora yo ofrezco a mi hijo al dios Moloch. Y cuando lo ofrezca, yo sé que cuando venga el rey de Israel, mis vecinos del norte, yo lo acabo. Cuando vengan los asirios, cuando vengan los sirios, entonces yo los fulmino, porque el dios Moloch me ayuda. Oh, miserable este. Dios lo puso allí para que gobernara de acuerdo a lo que Dios le había mandado que hiciera. O sea que Dios puso a Acaz para que gobernara e hiciera lo recto, e hiciera lo puro, e hiciera lo correcto. Pero este muérgano miserable y mentiroso Acaz, en vez de hacerle caso a Dios, lo que hace es ir a creerle a un dios llamado Moloch. Un dios que solo pedía ¿qué? ¿Sacrificio de qué? De niños. De niños. Ay, Dios mío, a propósito, si usted ha leído Deuteronomio, dice Deuteronomio que no pasarás a tu hijo por el fuego, ¿cierto? Dice Jehová, Dios de Israel, no pasarás a tus hijos por el fuego. Y nosotros somos tan tercos. Pasar por el fuego no es solamente entregar al niño en sacrificio. Pasar por el fuego es permitir que nuestros hijos muchas veces participen de cosas abominables al Señor. Hoy en día, hermano, ya está la famosa fiesta del Halloween. Usted no entiende mucho de esto, pero después le voy a explicar. Esto tiene un contexto. Hermano, el que ha estado en el satanismo aquí sabe de lo que yo hablo. La fiesta del Halloween, el 31 de octubre, es la fiesta más demoníaca que existe, porque se hace el aquelarre. Los aquelarres. ¿Alguien sabe de qué hablo yo? Yo sé que aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Los aquelarres son las fiestas demoníacas más tremendas, que se hacen de dos formas. Hoy no voy a hablar de eso. Pero pasar por el fuego, este mes de octubre, los que son illuminatis, masones, templarios, luciferianos, satanistas, ofrecen niños para este mes, porque este es uno de los meses más propicios. ¿Y por qué este mes de octubre? En el calendario judío estamos en el mes de ¿qué? Muy bien, el mes de Tisrei. Y el mes de Tisrei es el primer mes del año hebreo.
Y como el primer mes del año hebreo son las principales fiestas, ¿como cuáles? La fiesta del tabernáculo, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Sukkot, ¿cierto? Entonces, por eso los satanistas, ojalá ustedes entendieran esto, hermanos, para que sepan de qué hablo. Los satanistas, en la fiesta del Aquelarre Mayor, del 31 de octubre, que es la principal de todas, después sigue otra que es la del Viernes Santo, después de las 6 de la tarde. Hermano, en esa fiesta siguen ofreciendo sus hijos. Usted sabía que en el satanismo los que pertenecen a esas confraternidades, o eso se llaman hermandades satánicas, tienen hijos. Muchachas de 13, 14 años quedan embarazadas adrede de un sacerdote. Aquí en Normandía Normandía es un barrio aquí cerquita. Tuve un amigo que perteneció a esa secta satánica de Normandía, aquí cerquita, y me contaba un poco de cosas que no le voy a contar. Tuve otra muchacha que dábamos conferencias, Nidia, es satanista también. O sea, estoy bien documentado, hermanos. Hermano, el 31 de octubre es la fiesta más demoníaca de todas, hermano. Por eso usted no haga pasar a su hijo por el fuego, por un miserable dulce. Cómprele usted una tortica, dele una buena comida, hermano. Pero no haga pasar a sus hijos por el fuego. Pasar a sus hijos por el fuego no solamente significa echarlos allá a Moloch. El dios Baphomet es el de la pentagrama, la estrella de 5 puntas. Baphomet es adorado para este mes de octubre. Ya no se pasa a los niños a Moloch, sino a Baphomet. Ay, hermano, esta no la he predicado hoy, no sé por qué me salí. Sigamos. Pero este muérgano Acaz hacía pasar a sus hijos por el fuego para complacer a Moloch, o sea, a los demonios. Continuamos, hermano. Aquí aparece Acaz, mírelo, cerca al dios Moloch. Ahí está el dios Moloch, un demonio. Y no solamente Acaz se fue a adorar a su dios Moloch, sino que de ñapa llevó al pueblo para idolatrar también a Moloch, al pueblo. O sea que el muérgano no solamente pecó él solito, sino que hizo pecar a todos detrásito. Ay, Dios mío, Señor. Sigamos. Para entender esto, mire, los dos reinos. Esta parte de aquí hacia acá en el norte era el reino del norte, la capital Samaria, y aquí esta parte de acá era el reino de Judá, la capital Jerusalén. Pero ahora, para entender mejor lo que nos dice el profeta ahí en Segunda de Reyes, les voy a decir lo que pasaba. Esta es la Israel moderna. Este es el mapa de Israel. Fíjese que en su inicio era todo esto. Y mire todo lo que le han desmochado a Israel. Entonces, dice que Siria vinieron a invadir juntamente con Israel. Vinieron a invadir al reino de Judá, a acabarlo, a destruirlo. En otras palabras, Siria en la Biblia se refiere a quién. Cuando usted lee en la Biblia Siria, ¿a quién se está refiriendo? Muy bien, al Líbano y a todo lo que es actualmente Siria. Cuando usted lea en la Biblia Siria, oh, Siria, es que Siria, no, Siria era en ese tiempo lo que hoy en día es parte del Líbano, casi todo Líbano y todo Siria, lo que es el país de Siria, cuya capital es Damasco. Muy bien, hermano Hernán, está en la jugada mi hermano Hernán, gloria a Dios. Damasco, la capital de Siria. O sea que, ¿dónde era eso? Aquí en el norte. Esto es lo que actualmente es Líbano, esto, y aquí esto es Siria, y Damasco queda por aquí. Y aparte de eso, fíjese que Judá venía quedando de aquí para abajo. O sea que se unieron Siria, se unió Israel, el reino de Israel, que es el reino del norte, arribita a su merced. Muy bien, aquí arriba el reino del norte, y se unió a Siria. Pero Asiria, ¿quién es actualmente Asiria? Lo que la Biblia llama Asiria. ¿Hoy qué es, hermana? ¿Qué es? Irak, muy bien. ¿Y dónde queda Irak? Irak, esto es Cisjordania, Jordania e Irak. Y aquí Irán.
La Biblia cuando habla de Persia, Persia es Irán. Muy bien, tengo buenos alumnos, mire, estamos repasando. Persia es lo que hoy en día es Irán. Asiria es lo que hoy en día es Irak. Siria es lo que hoy en día es Líbano y Siria. Claro, ¿sí o no? Y el reino del norte es el norte de Israel. Sencillo, si ve que aquí aprendemos. Entonces, hermano, imagínese que todo este pueblo, todo este pueblo estaba en contra de Acaz. Y el miedoso de Acaz, en vez de ponerle su confianza al Dios de Israel, le puso su confianza a los dioses paganos. ¿No hay más? Gracias. Quiero que volvamos otra vez a Reyes. O sea que este Acaz, ¿que era buena gente o mala gente? Ay, Acazito, Acazito. Acazito nos saca la piedra. Acaz, Acaz, Acaz. Usted también puede leer la historia de la derrota de los edomitas y filisteos allá en Segunda de Crónicas, capítulo 28, desde el versículo 16 al 20. Eso de Segunda de Crónicas vuelve a tocar todo lo concerniente ¿a quién? A Acaz. ¿Listo? Si usted quiere profundizar más. Aquí por el tiempo no podemos profundizar más. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que usted entienda lo siguiente. Vamos al versículo 2, Segunda de Reyes. Dice el versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. ¿Y qué hizo? ¿Cómo? No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Como quién? Como David su padre. No era porque él hubiera sido hijo directo de David, sino venía de la descendencia de David. ¿Sí me entienden, no? Entonces, mientras David había hecho lo recto delante de Dios, este muérgano no hizo lo recto delante de Dios. Acaz quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir Acaz? Atrapado. Este sí que estaba atrapado, ¿cierto? ¿Atrapado por quién? ¿Por quién estaba atrapado? Si no hizo lo bueno delante de Dios. ¿Por quién? Sí, hermana, muy bien, dígalo, hermana Maritza, sin miedo, así, con fuerza. ¿Por quién? Por Satanás. Pues claro, hermana. Imagínese sacrificar sus hijos a Moló. Tenía que estar endemoniado. Que yo no voy a sacrificar a mi hijo allá en el fuego para un demonio, ¿o sí? Tiene que estar usted endemoniado para coger a su hijo, lo que más ama, y ponerlo allá en el horno del fuego y quemarlo, ¿o sí? O si usted está muy enamorado de Dios, lo va a quemar, ¿sí? Ninguno hace esto, hermano. O sea que el nombre de Acaz le hace honor a él. Atrapado. ¿Atrapado por quién? Robertico. Por el mismo diablo. Muy bien, Robertico. Ay, Dios mío. O sea que este Acaz, que estaba atrapado por los demonios, no hizo lo recto delante de Dios. ¿Sabe que la gente, cuando no está con Dios, no hace lo recto delante de Dios? Cuando usted actúa rectamente y actuamos como debe ser, es porque estamos guiados por el Espíritu Santo, porque escrito está: el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo. Primer punto: Acaz no hizo lo recto delante de Dios, no obedeció a Dios, fue rebelde a Dios. Hago una pregunta: ¿usted es obediente a Dios y hace lo recto delante de Dios? Solamente hacemos lo recto. Hoy no, pues en la iglesia yo hago lo recto porque en la iglesia está el pastor y están los hermanos, entonces me ven, entonces me toca actuar bonito. ¿Cierto que no? ¿Cierto que toca hacer lo recto en toda parte? Es que yo en la iglesia sí hago lo recto, pero por fuera como no me ven, si tú me entiendes, ¿no? ¿Tú me entiendes? No. Es que hay que hacer lo recto porque Dios está en todas partes y Él nos ve. O sea, que sea correcto y sea recto delante de Dios. El versículo número 3, capítulo 16 de Segunda de Reyes, verso 3 dice: antes anduvo. ¿Quién anduvo? Acaz. ¿En dónde estuvo? ¿En el camino de qué? ¿A qué se refiere eso? Dígamelo duro, hermana. ¿De quién? De los del norte, ¿cierto? De los norteños. Antes hizo lo mismo que los norteños de Israel. ¿Y aún qué?
hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Según qué? ¿Las prácticas bonitas? ¿Qué prácticas? Abominables a las naciones que Jehová Dios echó de delante de los hijos de Israel. ¿Sabe por qué Dios echó al Eteo, al Cananeo, al Feruseo y a todos esos feos? ¿Los echó de ese territorio? ¿Sabe qué dicen los ateos? Hoy no, pero es que los cristianos dicen que ese Dios que tienen dice que es muy bueno. Pero se acabó con los cananeos, con los eteos, con los filisteos, con los sabuceos, efeos y todos los feos. Acabó con todos esos, y tan bueno que es Dios. Y usted dice, ay sí, es que Dios de verdad, yo no había pensado eso. Dios si era bueno, ¿para qué los mata a los pobres muchachitos? ¿Por qué los sacó a los eteos, cananeos? ¿Y por qué? Porque ellos eran descendientes de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los anaseos. Y los anaseos eran los anaquitas. Y los anaquitas eran los gigantes. Y los gigantes eran los hijos de los demonios y los humanos. O sea que tenían gen satánico. Eran demoníacos, si no lo sabía. Y por eso esas naciones hacían esas prácticas. A Moló, a Dagón. Porque su Dios demoníaco les pedía eso. Por eso Dios necesitó exterminar. O si no, usted ¿cómo creería que seríamos nosotros en la actualidad? ¿Cómo creería, hermano, que seríamos en la actualidad, David? Si no se hubiera exterminado a toda esta plaga de los gigantes. O sea, seríamos descendientes de los gigantes también nosotros. Tendríamos gen demoníaco directo satánico por los anaseos o los anaquitas. Yo alguna vez prediqué de esto, ¿se acuerdan? Estoy repasando. Los anaquitas, los gigantes, ¿hijos de quiénes? Hijos de las relaciones sexuales que hubo entre los ángeles y los hombres. ¿Cuáles ángeles? Demonios. Y nacieron los hijos. Y no nacieron unos niños lindos, bonitos. No, eran hijos de demonios con mujeres de la tierra. Mitad humanos y mitad de satánicos, demoníacos, mitad demonios. Y salieron gigantes y perversos. ¿Ahora sí entiende lo que hizo Dios? Entonces no se deja meter las manos a la boca por un ateo. Si Dios era tan bueno, ¿por qué mató a todos esos? No era por buenos. Eran satánicos, hijos de demonios. Entonces por eso dice que Acaz pasó por fuego a su hijo según las prácticas bonitas, abominables de las naciones que Jehová había echado antes. ¿Ahora sí entiende? O sea que este muérgano de Acaz, que era disque hijo de Dios, que Dios había puesto allá como rey de Judá del sur, que había puesto para que levantara el altar, que había puesto para que dirigiera al pueblo en la rectitud de Dios, va y resulta haciendo lo mismo que todos esos demoníacos. O sea, hizo peor, ¿cierto? A menos los otros eran hijos de demonios. ¿Qué se les pedía, sí o no? Usted no le pide a un árbol de aguacate que dé guchubas, ¿sí o no, Davidcito? O sea que a esos hijos de diablo pues daban a su Dios lo que era su Dios. Pero Acaz, si era de Judá, de Judea, era de Dios. Y váyase lo que hacían estos hijos del diablo. Ay, Acazito me provoca darle Acazito. ¡Acazito! Sigamos. ¿Qué más hizo Acazito? Acaz. En Deuteronomio 12:31 dice que no harás pasar a tu hijo por el fuego, ¿cierto? Y que Jehová exterminó a las naciones que hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Usted lo lee en su casa. Deuteronomio 12:31, que habla de las prácticas de sacrificio de los hijos. En Deuteronomio 12:31. Vaya a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 4. Asimismo, ¿qué hizo Acaz? Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto tiene historia. Todo eso tiene historia, hermanos. No me detengo mucho. Antiguamente, las prácticas satánicas, demoníacas, se le rendía culto a los demonios cuando estaban los anaseos o los anaquitas, hijos de los gigantes. Ellos no ofrecían sacrificios de niños o de mujeres, no los ofrecían en cualquier parte. ¿Usted sabía eso? Ellos no los ofrecían en cualquier parte. ¿Por qué? Porque según la tradición babilónica demoníaca, que es donde viene inspirada la Biblia satánica, hay una Biblia satánica, ¿sí sabía? Resulta que
dice que toda práctica de sacrificio debía de darse con incienso. Con incienso. Por eso a mí no me gustan los inciensos. Se daba con incienso en los lugares altos y debajo de los árboles. Y allí se sacrificaban las víctimas en honor a sus dioses, sus deidades. Y este señor Acaz, que era hijo de Dios, Acaz, resultó haciendo lo mismito que los otros hacían. O sea que se iba ¿para dónde? Para los lugares y ¿para dónde más? Y debajo de los árboles frondosos para ofrecer su incienso, sacrificar las víctimas y ofrecer a sus ídolos, a sus dioses. Y dizque era del pueblo de Dios. Ay, Dios mío. Buena gente Acaz, ¿no? Ay, Acazito. Sigamos. O sea que practicó toda idolatría, igual que se practica hoy en día, hermano. Prendía velones, prendía ídolos, prendía para los ídolos. Pero vamos al versículo 7, capítulo 16. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. ¿Dónde es Asiria? ¿Asiria qué es hoy? Asiria es, hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo? Irak, muy bien, Asiria es Irak, lo que hoy en día es Irak. O sea que entonces envió embajadores a lo que hoy en día es Irak, Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria. ¿Dónde Siria? Líbano y Siria. Y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Mire que le acabó de embarrar este muérgano. ¿Sabe qué acabó de hacer? Tras de que había hecho hasta para vender. Imagínate, Joanita, ¿cómo te parece? Paulita, dice que Joanita, no es otra. Es que tienes cara de Joana. Imagínese que este señor aparte de que había hecho todo lo que hizo, ¿sabe para dónde se fue? Para los peores enemigos del pueblo de Dios. Se fue a pedir ayuda y a hacer alianza con la gente que Dios le había dicho antiguamente a su pueblo: no hagan alianzas con pueblos extranjeros, no se unan con ellos. O sea, con los sirios, con los asirios, con los de Persia. Y este muérgano, ¿a quién fue a pedirle ayuda? ¿A los de qué? A los asirios. Enemigos del pueblo de Dios. ¿Y enemigos de quién? De Dios. O sea, que hizo alianza ¿con quién? Con los enemigos de quién. Glorita, los enemigos de Dios, ¿cierto? Imagínese, Glorita, hacer alianza con el enemigo de Dios para quedar bien con los demás, tan bonito, ¿cierto? ¿Cómo le parece, Glorita? Mal, muy bien. Pero eso hizo Acaz. Y si usted lee el contexto de todo lo que leímos hasta el versículo 20, se va a encontrar que ese, aparte de que hizo alianza con el rey de Asiria para decirle: ay, venga, ayúdeme, es que mis hermanos del norte, los israelitas me van a acabar, pero los del más del norte también, los sirios también me van a acabar. ¿Usted por qué no me ayuda? Y este muérgano va y le ayuda, el rey de Asiria. Pero este de pago, ¿sabe qué hizo? La embarró peor. ¿Qué hizo? Sacó los tesoros del templo. Sacó los tesoros, la menorá, todo lo que era de oro, de plata, lo valioso. Y va y se lo da ¿a quién? Al rey de Asiria. O sea, pagándole ¿qué? Muy bien, pagándole el favorcito, ¿cierto, hermana Alice? Usted tan bueno conmigo, entonces tome, yo le doy los tesoros del templo. ¿Qué tal, hermano, eso? Grave, ¿cierto? No, ¿usted cómo me ayudó? Entonces tome la batería, tome el piano, tome el atril, tome el videobeam, tome los micrófonos, tome todo lo de la iglesia, al enemigo de Dios. ¿Bonito? Grave, hermano, grave. Y le dio las riquezas de los utensilios de la casa del Señor al enemigo, a los asirios, para complacerse, para pagarle el favorcito. O sea que la siguió ¿qué? Muy bien, hermano Ricardo. ¿La siguió qué? O sea que metía la pata y cuando iba a tratar de hacer algo diferente, ¿qué pasaba? Metía mal la pata.
Y de ñapa, cuando la pata la tenía metida, metía la otra pata. Bueno, piecito, para que no se escuche feo. Porque a mí me dicen que yo hablo a veces feito, perdóneme. No, la patica no, el piecito. Entonces metía el piecito bonito y después metía el otro piecito y quedó embarradito todos sus piecitos. Tan bonito, ¿no? Ese Acaz, de mal en peor, cada día la embarraba más. En vez de agradarle a Dios, salía de una y se metía, pero peor, imagínense, hasta que ya se metió hasta con lo de Dios. Y dice que era del pueblo de Dios. Ay, Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aún los cristianos, hay veces hacemos alianza con los hijos del diablo, hermano, sin darnos cuenta. Y por eso la embarramos. Vaya al versículo 8 del capítulo 16. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, ¿qué hizo? Envió los tesoros al rey de Asiria, un presente. Ay, tan bueno, ¿cierto? Ese muchacho es bueno, ¿cierto? Tan buena gente. Versículo 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Usted sabe, bueno, esto es larguísimo, pero esto, o sea que hizo una abominación en el templo de Dios. Uy, qué Señor tan tremendo. Versículo 18. Asimismo el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. O sea que hizo hasta para vender, ¿cierto? No vaya a ahondar en eso porque usted ya lo entendió, ¿cierto? O sea que hizo hasta para vender con lo del templo de Dios. Vaya al versículo número 11. O sea, retrocedamos. Y el sacerdote, mire esto lo delicado que hizo, lo que pasó aquí. Esto es algo, esto mejor dicho fue la tapa. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado. ¿De dónde? Damasco es la capital de ¿qué, hermano Hernán? De Siria. Había enviado, hago un paréntesis, es la ciudad más antigua del mundo que proféticamente tiene que ser destruida, ya está casi por ser destruida. Después les cuento esta historia, esta profecía mejor. Y entonces lo que había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Versículo 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Mire la barbaridad tan tremenda que hizo. Aquí fue la tapa de todo. Aparte que había llevado los utensilios del templo, se los había dado al rey de Asiria. Se fue para los enemigos de él con los que él estaba peleando, que eran los de arriba, los sirios. Y yo no sé qué pasó. Hasta falso el muchacho. Era enemigo y resultó siendo amigo de la noche a la mañana de los sirios. Y se fue para Damasco, en Siria, y vio la réplica del templo que había allá. Vio lo que había allá en el templo de Siria, a los dioses paganos, y va y llama al sacerdote, que se llamaba ¿cómo? Urías. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Y llega y llama al rey Acaz, al sacerdote, o sea, al pastor de esos tiempos, al líder de la iglesia, al que debiera de guardar la iglesia. Y dice el rey Acaz: venga Uritas para acá. Venga, usted es el sacerdote, usted es el que ofrece el culto al Señor, usted es el sacerdote, el pastor, el siervo de Dios. Usted, Urías, hágame un favor. Es que imagínese que yo me fui a Damasco, a Siria, y allá me encontré tan bonito el altar. Me encontré un altar bonito, que le daban sacrificio a los dioses paganos. ¿Y sabe que a mí me gustó? Porque era tan bonito. Y resulta que tan bonito que era un lugar de sacrificio a los demonios. Ese era el altar de los sirios. Y va y dice: ahora yo necesito que me hagas un favor, le dice. Yo necesito, Urías, tú como sacerdote, yo soy el rey, te ordeno que allá en el templo me hagas una réplica de lo que yo vi en Damasco, en Siria.
Y el muy conchudo del Urías, sacerdote de Dios, ¿de quién? Sacerdote de Dios. Va y le hace caso a ese muérgano mentiroso. Bueno, sí, rey Acaz, lo que tú digas, yo te hago caso, su merced. Y va y hace una réplica del altar de los ídolos del templo, los demonios de los sirios. Bonito, ¿cierto? O sea que la seguía, ¿qué? O sea que ese Acaz de verdad que sí estaba atrapado por el mismo diablo, ¿sí o no? Usted tiene ahí en su folleto un título que ya se me olvidó. Señor, ¿a quién obedeces? ¿Sabe que Urías le hizo caso a su rey Acaz? O sea que él le hizo caso ¿a quién? Al mismo diablo, sí. Le hizo caso a Acaz. Le obedeció primero ¿a quién? Le obedeció al hombre antes que obedecerle a Dios. Ay, Dios mío, ¿qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29? Usted se lo debe saber de memoria. Y no me diga que no se lo sabe de memoria. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Es necesario qué? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario qué? Obedecer a Dios antes que. Eso era lo que debió haber hecho ¿quién? ¿Quién? Urías. Pero antes de creerle a Dios, de obedecerle a Dios, le hizo caso a un hombre llamado Acaz el rey. Ay, porque es el rey, me toca quedar bien con el rey. O sea, si aquí viene el presidente de la Junta de Acción Comunal y para quedar yo bien con el presidente o el alcalde, tú quite esto, lleve esto para aquí, deme todo esto aquí, lo del altar, y entonces aquí vamos a hacer una réplica de esto y aquello, y me pone aquí un altar de los dioses ajenos, y yo, bueno, sí señor, como tú digas, para quedar bien con él. La escritura dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero obedecemos a Dios. Mi pregunta es, ¿a quién obedecemos? ¿A Acaz? ¿A uno que está atrapado por el mismo diablo? ¿A quién obedecemos, hermano Carlitos? A Dios, porque es necesario, hermano, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí ve todo lo que hizo Acaz? Cosas demoníacas hizo Acaz. Y no solamente hizo eso, sino que hizo pecar ¿al quién? Al sacerdote de Dios. A Urías, el sacerdote de Jehová, lo hizo pecar porque le hizo caso. Acaz le obedeció al diablo y Urías le obedeció a Acaz. O sea que Urías le hizo caso al mismo diablo y no a Dios. Hermanos, esto es largo. Después lee Segunda de Crónicas, capítulo 28, y siga leyendo Reyes, porque aquí nos quedamos y seguimos profundizando en esto. Solamente grábese esto. Grábese que Acaz hizo lo malo delante de Dios porque no obedeció a Dios. Y el sacerdote Urías, que debió haber obedecido a Dios, le hizo caso al rey Acaz, el atrapado. Acaz atrapado. Hermano, hay que tener cuidado, porque Acaz lo había puesto el Señor porque era rey de Judá, y los reyes los ponía Dios, tanto en Israel como en el sur, en Judá. Y no le hizo caso a Dios. ¿A quién le hacemos caso, hermanos? Vamos a orar y a darle gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Dios. Dice Isaías capítulo 14, versículo 28, que Acaz murió y fue enterrado con sus padres. Yo no sé si Acaz tuvo la oportunidad de arrepentirse, yo no sé. La verdad, yo no sé si se arrepintió este muérgano. Ojalá se haya arrepentido de todas las abominaciones que hizo para contra Jehová Dios. Todo lo malo que hizo. No hizo lo recto delante de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. No te entretengas en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Dice la escritura que Acaz no hizo lo recto delante de Dios. Que Acaz practicó abominaciones e hizo pasar a su hijo en sacrificio para el dios Moloch.
que Acaz practicó la idolatría y la maldad. Que Acaz hizo alianzas y pidió ayuda e hizo alianza con los paganos, con los asirios. Y no bastó hacer alianza, sino que le dio del templo de Dios, de los tesoros de Dios, de los utensilios del templo de Jehová Dios, se lo dio a los paganos impíos. O sea que entregó lo que era del templo de Dios, se lo entregó al mismo diablo. Le dio todo lo que era de Dios a los enemigos de Dios. Acaz hizo lo malo delante de Dios, construyó altar para los dioses paganos, hizo una réplica de lo que vio en Damasco, en Siria, hizo pecar al sacerdote Urías, hizo pecar al pueblo, hizo pecar al sacerdote, al líder, al pastor, al hombre de Dios, lo hizo caer. Oh Dios, ten misericordia de tu pueblo, Dios. Iglesia, Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenga cuidado usted, hermano, hermana, tenga cuidado a quien servimos, a quien escuchamos, a quien obedecemos. Tenga cuidado usted, mi hermano y mi hermana, tenga mucho cuidado. Hay cristianos que fueron cristianos y hoy por congraciarse con su mamá, con su papá, con su esposa, con sus hijos, hoy por congraciarse con su familia, con su abuelita, por congraciarse con su familia, por congraciarse con sus vecinos, por congraciarse con el presidente, por congraciarse con la persona de la oficina, de la empresa, por no quedar mal con ella, prefiere hacer alianzas con ellos, negar a Dios, apartarse de Dios, dejar a Dios a un lado, para no quedar mal con ellos. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano y hermana que me escucha, yo quiero que tú pienses en esta reflexión en el día de hoy. Acaz quiere decir atrapado o sostenido sobre algo. Acaz quiere decir el que está atrapado, el que está sostenido en algo. Pero en este caso Acaz estaba sostenido del diablo, estaba poseído por el mismo diablo. El pueblo le obedeció a Acaz, el sacerdote le obedeció a Acaz, el mundo le obedeció a Acaz en aquel entonces, en el año 731-32 antes de Cristo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el que Dios le había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás a los ídolos, ni los honrarás, ni le rendirás culto a esos ídolos, ni prenderás allí vela encendida, ni harás allí culto delante de ellos, ni los honrarás, ni te postrarás, ni quemarás incienso delante de ellos. Dios les había dicho 1300 años antes que no lo podían hacer, y pasaron 700 y pico de años e hicieron lo malo delante de Dios, lo que Dios no les había mandado hacer. Su líder, su mismo rey de Judá, rey de Jerusalén, donde estaba el templo de Yeshua, el templo del Señor, ahí en ese lugar Acaz hizo pecar al sacerdote. Hermano, pidámosle al Señor fuerzas, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no sé si usted me crea, pero yo sí he visto cristianos que han vuelto atrás. Los conozco. He hablado con ellos, hace poco hablé con ellos. Fueron cristianos, líderes de iglesia cristiana, y hoy están adorando ídolos. Hermano, estos son los últimos tiempos. Tiempos como Acaz. Tiempos como Acaz están llegando a las iglesias cristianas. Tiempos
donde los sacerdotes, o sea, los pastores de la iglesia, están permitiendo abominación en el templo, aún celebrando el Halloween en la iglesia de Cristo, fiesta de disfraces en el templo del Señor. Hermano, usted dirá que yo soy fanático. A mí no me importa que usted diga que yo soy fanático, no me importa. Prefiero ser fanático. Yo no estoy para agradarle a usted, hermano. Perdóneme, se lo digo con amor y se lo digo con respeto. No estoy para agradarle a usted, sino a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en la iglesia de Jesús, hoy en día, se está prestando el altar para hacer la fiesta del Halloween con disfraces. Porque los pastores ni siquiera han entendido, no han conocido la magnitud que tiene esto, porque no conocen de satanismo, no conocen de las cosas ocultas, no conocen de Dios todavía, no disciernen. La palabra de Dios dice en Efesios que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas en el nombre de Jesús. Dios no me llamó a compartir, sino a reprender en el nombre de Jesús las obras de las tinieblas. Acaz tenía que desobedecer las culturas extranjeras. Urías el sacerdote tenía que desobedecer a Acaz y obedecer a Dios antes que a su rey. Pero dejó que el templo se contaminara, que se convirtiera en un templo demoníaco donde era el templo del Señor. Cosas tremendas seguiremos viendo en este tiempo, hermano. ¿Sabe que como en los años 731 antes de Cristo se repetirán en estos tiempos en las iglesias cristianas? ¿Sabe que yo no me extraño? No me extraño cuando veo la publicidad de ciertas iglesias que dice: ven y participa en nuestra iglesia de la fiesta del Halloween. Casi lloro cuando vi en un poste la propaganda de una iglesia cristiana: ven y participa con nosotros de la fiesta del Halloween. Lugar, iglesia cristiana. No le digo el nombre. Jehová reprenda al diablo mentiroso. Dios, ten misericordia de tu pueblo. ¿A quién le obedecemos? ¿Por quién estamos atrapados? Atrapado se llamaba Acaz, era atrapado. Su nombre estaba claro, atrapado por el diablo. ¿Sabe que hay pastores que están atrapados por el diablo y no se han dado cuenta? Hay cristianos que el diablo los tiene de una uña y no se han dado cuenta. Guárdanos, Señor, ayúdanos. Yo no quiero juzgar esto. Yo quiero orar por esas personas para que Dios les abra la luz del entendimiento. Yo no quiero juzgarlos ni constituirme en juez de ellos. Guárdame, Señor, porque el que se crea firme, mire que no caiga. Y guárdame, Señor, de caer. Guárdame, Señor. Oro por ellos, Dios. Oro por esas iglesias cristianas donde en el altar de Dios se están haciendo abominaciones en estos tiempos. Oro por ellos, para que les ilumine el evangelio, para que la luz de Cristo les guíe y ilumine, para que la luz de Jehová venga a ellos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas, dice la Escritura. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y si Él es nuestro buen pastor, hay que seguirlo si somos sus ovejas, y no seguir la voz del extraño, la voz de Acaz. Iglesia, no escuchen la voz de Acaz. Hay muchos Acaz. En este tiempo Acaz abundan en las iglesias cristianas para hacernos desviar del plan de Dios. No escuche a los Acaz. Ellos están atrapados. Usted no se puede dejar atrapar, porque usted es de Cristo, hermano. Usted es de la luz. Usted es de Jesús.
Usted es la sal del mundo. No se deje atrapar en estos tiempos difíciles. No se deje atrapar, iglesia. No se deje atrapar por los acás modernos. Señor, guarda a mis hermanos pastores, que tal vez no les ha iluminado la luz de Cristo y han prestado sus altares para la abominación. Perdónalos y ayúdalos. Y dales discernimiento para entender a estos siervos, Dios. Oro por ellos. Ayúdalos, Dios. Oro por mí mismo, por esta iglesia, para que no caigamos. Oro por esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, para que nos guardes de toda abominación, de ser atrapado por Acaz, por el demonio Acaz, que está atrapando en estos últimos tiempos a las iglesias de Cristo. Atrapando al que está mal parqueado, para atraparlo, para hacer caer a sus sacerdotes, para hacer caer a sus pastores, como Acaz hizo caer a Urías. Oro por las iglesias de Cristo, para que ese demonio Acaz no nos atrape y nos suelte en el nombre de Jesús, y suelte a esos siervos que están atrapados, que los suelte en el nombre de Jesús. Ellos no son de Acaz, ellos no son de Moloch, ellos no son de los dioses paganos, ellos no son del diablo, ellos no son del Halloween, ellos no son de las tinieblas, ellos no son del mundo, ellos son de Cristo. Ellos son del Dios de Israel, del Dios de Judá, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Ellos son de Yeshua. Ellos no son del mundo. La palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que es de Dios no es amigo del mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Acaz quiso hacer amigo del mundo, de los asirios, y regaló todo, lo dio todo por la amistad. Es que tú me ayudas. No regales lo que es de Dios, varón y mujer. No cedas lo que es de Dios, no lo cedas, no lo des. Dios te ha dado los dones, los talentos. Dios ha dado a la iglesia bendiciones. No cedas nada al mundo. No hagas alianzas con el mundo. El mundo pasa y sus deseos. No ame más el mundo. En alguna ocasión, Pablo, por allá en el año 65 aproximadamente después de Cristo, dijo por demás, Demas me abandonó. Y no solamente él, otros lo habían abandonado. Y dice Pablo que ellos lo abandonaron porque amaron más el mundo. ¿Sabe que hay gente que abandonan a Cristo porque aman más el mundo? ¿Usted ama más al mundo o ama más a Dios? Hay gente que a Dios lo deja en la época de diciembre porque ama más las fiestas de diciembre y vuelven a la iglesia en febrero porque aman más las cosas que el mundo hace, lo aman más que a Dios. Déjame decirte, iglesia, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Volvamos a ser buenos sacerdotes de Dios. La palabra de Dios dice que a nosotros nos constituyó real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabe que nosotros somos de la realeza? ¿Sabe que nosotros somos diferentes, nación santa? Somos pueblo escogido por Dios. No nos escogió cualquier pelagato, nos escogió Dios. El mismo Dios nos ha escogido. No tenga en poco lo que Dios te ha dado. No tenga en poco las cosas de Dios. No cambies el amor de Dios
por dejarse atrapar por las cosas del mundo. Pídele al Señor fuerzas. Yo todos los días le pido al Señor que me ayude, que me dé fuerzas para no caer. Porque el que se crea firme, mire que no caiga. Yo no quiero juzgar a estos pastores que han caído. Guárdame, Señor, de juzgarlos. Solo te pido, ayúdalos. Ayuda a esos siervos, hombres de Dios, que comenzaron bien. Ayúdalos, ayúdalos, Padre. Ayuda a esos sacerdotes que se dejaron atrapar. Ayuda a esos pastores que se dejaron atrapar por el mundo y el engaño del mundo. Y Dios mío, ayúdanos a no dejarnos atrapar, Dios, por las cosas del mundo. Guárdanos, Señor. Ten misericordia y guarda esta iglesia para que no se deje atrapar. Guárdame a mí, Padre, como sacerdote, como pastor, como líder de esta iglesia. Guárdame, Padre, porque Satanás anda como león rugiente para destruirme. Satanás quisiera verme caído. Satanás quiere tentarme más, quiere destruirme, quiere verme caído. Por eso guárdame, Dios, y ayúdame. Y ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a tus hijos para que no sean atrapados por el diablo. Ayúdanos a ellos, a mí, a la iglesia de Cristo. Y ten misericordia de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A todos bienvenidos. Hoy muchos hermanos ¿están en dónde? Viajando. Hay muchos hermanos que están viajando. Gloria a Dios por ello, ¿cierto? Uno no debe sentir envidia. Es que yo siento envidia de la buena. No diga, uy Señor, gracias porque esos hermanitos se están calentando, están en piscina, están ricos. Gracias, Señor. ¿Sí o no? Dios no se pone bravo por eso. ¿No? Sí. ¿Sí se pone bravo Dios? Dios quiere que estemos bien contentos, ¿cierto? Pero que allá donde estemos, en la piscina, en la playa, donde estemos, amemos y tengamos a Dios en el primer lugar y que no lo dejemos. Entonces, hermano, cuando usted pase, hermano, siempre Dios en el primer lugar. Amén.